cuando tú empiezas a hacer compromisos y no los cumples, Ujú, desde poner un despertador ujú. y no despertarte a la hora y dejarlo ahí aplazar, hasta yo comprometerme que voy a llegar una hora y no llegar a esa hora, hasta hacer un compromiso con una persona y no cumplir. Cada vez que tú vas faltando a tu palabra, tú estás generándole a tu voz interna una duda de no creer en ti, de que tú no cumples tu palabra. Y en el momento determinado en el cual tú dices, voy a hacer esto, voy a lanzar este proyecto, voy a escribir un libro, esa vocecita tiene Dice, un expediente armado claro, de ¿por qué todas no las, lo va a de hacer? todas las cosas en las cuales tú has faltado a tu palabra contigo mismo muchas veces y te dice literalmente, eso tú no lo vas a poder hacer. Y eso es lo que llaman las famosas dudas. Pero las famosas dudas tú las alimentas en la medida en que tú no vas cumpliendo con tu palabra Claro, constantemente. claro. Hola amigos de Un Momento para Líderes con Raúl Burgos. Pues hoy estamos de lujo. Tengo un amigo de muchos años y que comparte los mismos valores que nosotros, que es agregar valor a los demás. Es una persona que ha vivido toda su vida haciendo precisamente eso. Entonces yo estoy feliz. Estoy feliz hoy porque yo sé que en este tiempo vamos a sacar riquezas, a encontrar tesoros que vamos a poder aplicar. Así que bienvenido a Un Momento para Líderes, mi amigo Ney Díaz. Óyeme, qué introducción, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí contigo. Como tú dices, de compartir experiencias y conocimientos que espero que sean de mucha utilidad para la audiencia. Lo será seguramente. Pues nada, yo quiero aprovecharte hoy, de verdad, Vamos arriba, como decimos en buen y dominicano. exacto, y tomar toda tu vida, porque yo te veo escribiendo, te gusta escribir y te gusta postear en las redes sociales y ese tipo de cosas. Y hay tanta riqueza ahí de diferentes etapas en tu vida. Entonces no quiero que se pierda nada. O vamos a Excelente, tratar de cómo recoger. Entonces arranquemos por el principio, en tu claro que sí. infancia. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Y de manera particular, dentro de ese relato, dime cuándo y en qué momento tú sentiste el llamado de tu vida. O sea, tú sentiste, wow, yo nací para esto. Yo nací para trabajar con personas, para temas de liderazgo. Dime, cuéntame. Bueno, eso no pasó, esa segunda parte no pasó en la infancia. Ok. Eso fue algo que yo fui descubriendo. Pero sí te puedo, si nos vamos a la parte de la infancia, pues yo tuve una infancia, gracias a Dios, muy feliz. Mis padres al día de hoy están aún casados, ambos viven, gracias a Dios. Tuve dos hermanas, tengo dos hermanas, una vive fuera, otra vivió fuera un tiempo, está aquí ahora con nosotros en República Dominicana. Y la verdad que tuve una infancia muy particular desde el punto de vista de que empecé, mi padre hicieron muchos esfuerzos, incluso de índole económica, para que nosotros recibiéramos una educación de clase mundial. Nosotros fuimos a colegios bilingües cuando prácticamente nadie iba a colegios bilingües. Desde los 8 años practiqué deporte competitivo, fui nadador, en una época, en una temporada muy importante, una etapa muy importante de mi juventud, de los 8 hasta los 18 años, o sea, hasta la adolescencia ya avanzada. Y esa faceta de practicar un deporte competitivo con toda la disciplina que implica, pues yo creo que me forjó la conducta de por vida, aparte gracias a tener un ejemplo de hogar muy robusto. Eh, ¿Qué de esa parte, de esa etapa de mi vida contribuyó a lo que yo hago ahora? Mi padre fue un profesional de la gestión humana toda su vida. Fue probablemente de los pioneros en la gestión humana moderna en República Dominicana. De hecho, recibió un reconocimiento en febrero del año pasado eh, por parte de un conglomerado y parte también de ADOAR, reconociendo su labor. Y mi madre también, de una forma u otra, fue incursionando en ese mundo. Fue ejecutiva de recursos humanos, luego montó una empresa de consultoría en recursos humanos, reclutamiento, selección, asesoría. Y yo prácticamente, mi padre fue profesor universitario. Yo de que tengo uso de razón, mi padre fue profesor universitario. Entonces, si tú te empiezas a pensar, se estaba como combinando, Ujú. en el buen sentido de la palabra, la tormenta perfecta, porque en mi casa solamente se hablaba de gestión de personas, de situaciones de personal. Prácticamente yo, como digo, he dicho en otras ocasiones, desayunaba, almorzaba y cenaba con temas de personas, de gestión humana, temas de formación, y aparte de eso, ver ese ejemplo docente de mi padre. De hecho, cuando yo termino posgrados y maestría, lo primero que yo hago cuando llego a República Dominicana es empezar a dar clases en la universidad
y es muy El probable ciclo de tu papá. siguiendo ese ejemplo de mi Wow. padre. Eh, por eso te digo que no fue algo que yo desde joven decidí, yo quiero dedicarme a esto. No, yo estudié ingeniería industrial, hice una maestría en negociación y transferencia de tecnología, hice una maestría en administración de empresas. Yo siempre me vi haciendo una carrera ejecutiva. Ni siquiera me veía emprendiendo, aunque yo era súper inquieto buscando esos ingresos adicionales desde muy joven. Mi primer trabajo fue a los 16 años en el directorio adicional de Codetel. Cuando te digo el directorio adicional de Codetel, era cuando no habían computadoras, o sea, la gente llamaba y nosotros teníamos una guía telefónica de cartón. El número de tal Era sitio. una réplica de la guía de las páginas blancas, pero con cartón para uno poderlo buscar. Siempre me ha gustado generar ingresos adicionales. He tenido una mística de trabajo, como te digo, con ese ejemplo familiar. Y también hacía mi negocito, vendía seguros, vendía. Pero yo me veía haciendo una carrera ejecutiva. O sea, todo lo que yo estaba haciendo giraba alrededor de eventualmente hacer una carrera ejecutiva. Así empecé. Yo empecé a trabajar en zonas francas, en Zona Franca con 22 años. Ahí ya estoy un tiempo, decido irme fuera a hacer posgrado y maestría y cuando llego también me empleo. Asumo un trabajo paralelamente con esa clase en la universidad. Pero si tú me preguntas así a grandes rasgos, yo siempre tenía como esa vena de aportar y de aportar conocimientos. A los 28 años yo tenía un programa de televisión que se llamaba Gestión, que también iba orientado a la transferencia de conocimientos. Como te dije, daba clases en la universidad. Eh, Era mentor, fui tutor, o sea, siempre tenía esa vocación docente a lo largo de mi vida. Y yo creo que eso es lo que confluye cuando yo un día, en medio de una pequeña crisis de perspectiva económica, me voy a casar, ganaba muy buen sueldo, pero había tomado un préstamo en España para, para terminar mis estudios, me fui con beca, pero no me dio, el dinero no fue suficiente. Y cuando yo vengo a hacer las proyecciones, como que los números no me estaban dando con el tema del tema del matrimonio y todas las responsabilidades que implica y uno casarse como quería. Y ahí es cuando yo encuentro, revisando, no sé, buscando que una gaveta, en una gaveta de mi madre, un paquete de diplomas, un talonario de facturas y un sello seco. Y me llega de la nada la idea de hacer un primer seminario. Y el resto ha sido historia. Pero eso lo encontraste porque ellos Porque ya lo hacían. mi madre tenía esa empresa de reclutamiento, de consultoría de recursos humanos, la había cerrado Ya. para montar una mercería y por alguna razón que solamente Dios sabe, una diosidencia, ella había guardado esos certificados, ese sello seco y ese talonario de factura. Yo Wow. creo que yo soy una persona muy creyente y yo Sí. creo que era esperando el momento en que yo lo Para la encontrara. persona correcta. Porque mi madre, te digo, se fue, dio un giro de 180 grados, o sea, dejó una empresa que le iba bastante bien. Fue más por razones personales, teníamos una hermana adolescente pequeña, ella no, estaba llegando a las 10 de la noche todos los días a la casa, del trabajo, y ella dijo, mira, yo prefiero ya dar un giro radical a mi vida y monto una mercería, o sea, de gestión humana, asesoría, a una mercería. Y 3 años después, 4 años después, yo encuentro estos certificados. Wow. Y hago el primer seminario, como te estoy diciendo, por un tema netamente de necesidad, Ya se alineado llamaba para Intras. nada. Se llama, de los certificados eran de asesor administrativo asociado, que era la Ah, empresa que tenía mi madre. ajá. Que ella hacía sus cursitos, ella tenía un saloncito, hacía unos cursos de inglés, Ya. de habilidades, pero era como una parte más del portafolio de los servicios que ella daba, no era lo que se dedicaba 100% a la empresa. Y yo lo hago por pura necesidad. Yo siempre digo que el propósito se descubre. Tú no, tú vas formando eso, se van alineando cosas, van conjugándose elementos. Hay una base, como yo dije, esa base de orientación a personas, ya yo la estaba recibiendo en mi hogar, pero al final de cuentas mi propósito yo lo descubrí en la medida en que yo hice ese primer evento, me fue bien, mm, me dio una satisfacción impresionante el haber impactado tantas personas. Yo digo que si no me hubiese ido bien, quizás me dedico a otra cosa. Y sobre la marcha, pues fui descubriendo ese propósito y al final de cuentas, pues tenemos lo que tenemos, que es probablemente la empresa referente en capacitación en República Dominicana, que es Intras, y la otra empresa Skills también, que es una empresa referente. Así es, así. Una de Me las cosas. extendí mucho, pero tú me pediste que te No, resumiera no, la no, no, no te infancia. preocupes. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Y una de Sí, las cosas que yo más disfruto es que yo veo muchísimo paralelismo de tu vida y la mía. O sea, yo me identifico, veo excelente. cosas. Porque igual yo, o sea,
recibí en mi casa, mi mamá fue maestra. Yo aprendí a leer con mi mamá a los 4 años. Ok. Entonces, mi papá siempre un lector. Entonces, pero yo no sabía tampoco, pero tenía la base, ¿verdad? Sí. Entonces, uno va viendo qué quiero hacer con mi vida, pero uno va caminando. O sea, quizás la lección de lo que estamos hablando de nuestras vidas es que porque tú no tengas una definición exacta, no te detengas. Para Sigue nada. caminando. No. Ella se va a ir aclarando a medida que las circunstancias y las personas que conozcas, las relaciones, se alinean, como tú dices, y suceden cosas, entonces la cosa se va poniendo más en foco. Mira, en mi primer libro, Las 12 preguntas, hay una frase de W.H. Murray, Ujú. que fue un explorador famoso del siglo pasado, que decía eso básicamente, que cuando la providencia identifica la determinación, empiezan a Exacto. suceder cosas. Así es. Pero lo primero que tienes que identificar es la determinación. Y ahí Así es cuando es. se te empiezan a abrir las puertas. Cuando empiezan las personas, cuando tú tengas algo, Así a es. ti la gente se te acerca y te dice, mira, Claro. yo conocí un speaker que me llamó en el fin de semana una persona, me pone la piel de gallina, que va a traer un speaker y la primera persona que pensó en mí, mira, Ney, Claro. mira, vamos a traer a esta Porque persona, eso es lo que tú queremos... haces. Ya tú estás en la arena. Ya yo estoy en la arena, ya yo Claro. empecé, ya yo Claro. tengo las ruedas circulando y a Sí. partir de ahí, y te digo desde que empecé, Ujú. o sea, todo se empieza a alinear. Claro. Eso es como las mujeres embarazadas que solamente, que nunca ven nada hasta que están embarazadas, empiezan a ver a todas las mujeres embarazadas. Así es. Pues lo mismo pasa cuando tú estás en una Sí. actividad. Por eso yo cuando mentorizo jóvenes, le digo siempre, lánzate, empieza. Así No es. tiene que estar todo definido. Todo va a Así ir es. cogiendo forma sobre la marcha, pero eventualmente todo va a encajar. Así es. Y todo tú vas a entender por qué lo que tú estás haciendo ahora, que tú no necesariamente le encuentras sentido, va a encajar y va a Momento ser de parte de un convergencia, de proceso. Va a haber convergencia. una confluencia de elementos Así y es. todo se va a dar. Va a haber... Nuestro amigo John Maxwell, Sí, nuestro amigo común, él lo dice de esta forma. Cuando llega la oportunidad, es muy tarde para prepararse. exactamente. Exactamente. O sea, tú no Exactamente. puedes esperar, y esto es lo que va a suceder. No, prepárate. Y tú no sabes muchas veces para qué. Así es. Tú te puedo contar Sí, infinitas anécdotas así de es. gente que tomaron decisiones de preparación que dicen, wow, yo no sabía por qué lo estaba ¿Para haciendo en qué lo ese estaba momento y haciendo? ahora esto es lo que ha hecho la diferencia en mi carrera. Mira, sabes que ya estoy conociéndote de muchos años, pero estoy descubriendo algo ya. Yo pensaba que esa herencia de esa organización era de tu papá, pero No, estoy entendiendo ahora que de tu mamá. Yo no sabía eso. no. Ni siquiera una herencia, porque vuelvo y repito, era una empresa ya Bueno, quiero cerrada. decir La la inclinación. inclinación. No, Pensaba que era mi así. padre, vamos a decir, la emprendedora en mi casa era mi madre, que también dejó un trabajo, ya estaba como gerente de recursos humanos en una naviera, un puesto muy importante, y tomó la decisión con la misma radicalidad que cuando decidió cerrar la empresa. O sea, ella dijo, voy a montar una empresa de, de recursos humanos, de asesoría en recursos humanos, y dejó un trabajo súper bueno. Y yo en ese momento estaba traumatizado porque ella tenía un vehículo asignado a la empresa, entonces yo usaba el de ella. De repente volví a ser Perdiste, peatón. no perdiste. Volví a ser peatón. Eso para mí era como... Y al final de cuentas, pues también lo mismo hizo cuando la cerró. Cuando montó su primer curso, me acuerdo que mi madre, ven, con los avances que recibió del curso que había vendido, fue que compró el mobiliario. Siempre fue como Wow. muy emprendedora, muy... Entonces tuviste esos grandes ejemplos Así es. de tu madre, pero quiero preguntarte por tu padre, porque Sí, siempre hablas de él también sí. y sé que le tienes un gran respeto Así y qué es. bueno que lo tienes todavía cerca. Sí, ¿Cuál es la herencia de tu padre? Vamos a hablar de tu papá. sí. ¿Qué te ha dejado tu padre en todo esto en que se ha convertido Neidia? Mira, podría literalmente dedicar el podcast a eso. Mi padre me enseñó a mí mi padre es una persona muy desprendida. Mi padre me enseñó a mí que tú solamente das cuando estás dando algo que tiene valor para ti. Si tú no estás dando algo que representa valor para ti, tú simplemente estás usando a la persona como dumpster, como basurero, etcétera, etcétera. Pero no solamente en lo material, en todo. Mi padre dedicaba mucho tiempo a la gente. Yo aprendí a dedicarle mucho tiempo a la gente, que es lo más valioso que tú le puedes entregar a la gente. Así es. Mi padre es una persona extremadamente desprendida. Segundo, mi padre es una persona honesta, muy honesta. Quizá muy honesta para el gusto de mucha gente, pero para mí es una referencia y un ejemplo. Yo digo que no hay exceso de honestidad.
y la verdad que aprendí también eso de mi padre. Mi padre también aprendí esa vocación de enseñar. Eh, Te puedo decir que casi hasta me emociono, porque la verdad que mi padre es una figura muy referencial para mí desde el punto de vista de todo lo que son los valores que a mí me rigen. Está el ejemplo de mi padre y está el seguimiento cercano y casi en la nuca de mi madre. Mi madre fue una mujer totalmente dedicada y enfocada en nuestra formación, en nuestra educación. Entonces tengo ese Sí. mix. Eh, esa visión de yo tengo anécdotas de mi padre te puedo mencionar docenas, pero que evidencian esa calidad humana que muchas veces, y es una combinación interesante porque mi padre tiene un temperamento fuerte, sin embargo es un temperamento fuerte con un corazón muy grande. Entonces también he aprendido eso, a no juzgar a las personas necesariamente por lo que tú ves en la periferia, sino tratar de identificar en las personas realmente qué está detrás de su corazón y cómo actúan. Y a nivel, si te digo, me podía dedicar literalmente el podcast a ponerte ejemplos que he plasmado algunos en el libro. Sí. Eh, Ahí vamos a llegar al libro, ahí vamos a llegar. Exactamente. Hay una historia en Restart que para mí fue pivotal en mi vida. Yo te diría que mi vida hubiese ido para acá a partir de esa situación. Y fue un episodio cuando yo tuve mi primera competencia de natación, que fue una competencia que yo de kamikaze y de arriesgado y temerario me metí sin ser nadador ni sin estar practicando. Me pasó un episodio, me tiré a la piscina, empecé a tragar agua, me pasaron una serie de situaciones. Y en medio de mi crisis, mi padre no me dijo, te lo dije, yo te dije a ti que no te pusiera a inventar. Primero me apoyó en ir a la competencia, pero cuando fracasé en el intento, mi padre lo que me dijo a mí en ese momento fue, en medio de mi sollozo, de mi crisis, un niño de 8 años, me dijo, no te preocupes, mi hijo, que tú vas a ser uno de los mejores nadadores de este país. Wow. Y me dio un ejemplo de liderazgo, porque a partir de ahí, mi padre me Puso acompañó, confianza. me inscribió en un equipo de natación, me llevaba a las 5 de la mañana a Wow. nadar, me llevaban en la tarde a nadar. Cuando yo me ponía de perezoso, me decía, usted hizo un compromiso, usted tiene que cumplir, usted no, la cosa no se hacen a media. Me acompañaba en mi competencia de natación conjunto con mi madre, pero todo a partir de ese punto de inflexión, donde yo tuve una situación que me podían haber llamado la atención y me podían haber reprochado eso, Como ha sucedido como pasa muchas penosamente veces. con la Y mi forma en que padre los me dijo, padres. no, mijo, tú sabes qué, esta crisis, Wow. vamos a aprovecharle, vamos Te estaba modelando un liderazgo tremendo. al día de hoy, yo digo que no hay un fracaso que a mí me defina. No hay un fracaso que a mí me Porque defina. aprendes, en el Todo peor de los aprendo, casos, ¿verdad? todo ha sido, todo así, todo para mí es un aprendizaje. Y todo lo hago por ese episodio que yo tuve a tan temprana edad, Entonces, donde yo fíjate, convertí una crisis en mi mejor oportunidad. Y así te puedo comentar muchos pero ejemplos. fíjate que sí, sí, aunque lo que terminaste haciendo se vino a definir más tarde, pero ya esa dirección ya Sí, venía sí, desde pequeño, o sea, sí, que esa afirmación de tu padre sí, 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 sí. te dio seguridad, Sí, ¿verdad? Te sí, dio, sí, sí. oye, no, no me corrigió, sino No, no me corrigió ni me ni reprochó. te reprochó. En ese momento, Sí, por eso digo, nosotros como líderes no sabemos el poder que tenemos. así es, A veces ni lo dimensionamos ni así es. remotamente. Así, Una palabra en un momento correcto o una palabra incorrecta en un determinado momento así es. Puede desviar, puede cambiar el trayecto de una vida, así es, literalmente. Te pongo un ejemplo mío, pero te puedo mencionar muchísimos otros ejemplos. claro. Un consejo bien dado, un tiempo dedicado, una hora escuchar a una persona en una Así situación de es. adversidad o de crisis puede cambiar una vida. Entonces, nosotros las personas que tenemos roles de liderazgo, que la vida nos ha puesto en esos roles, tenemos que entender y dimensionar el enorme compromiso que nos tenemos y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos. Y eso yo lo aprendí de ese episodio, pero te puedo mencionar con profesores también que tuve, con instructores de natación que cuentan esas historias en mis libros. Mucha gente que en momentos determinados dijeron e hicieron lo que tenían que hacer para que yo pueda estar hoy contigo aquí sentado. Es tremendo. Otra cosa que tenemos en común es que estamos súper conscientes, ambos, que lo que hemos logrado, donde estamos, es sobre los hombros de nuestros padres.
O sea, Claro no que sí. estuviéramos aquí No, no, y 100%. agradecemos esa inversión. 100%. Entonces, esto es un llamado a los padres, ¿verdad? Que tienen sus hijos. Y dicen, está muy pequeño todavía. No, fíjate que tu ejemplo es a los 8 años. Sí, Ya eso te de marcó. por vida. Entonces, podemos marcar a nuestros hijos o para bien o para mal. Claro, Hagámoslo para bien. así mismo es. Entonces, fuiste a España, oí un poquito de detalles. Quiero llegar a Intras bien pronto, pero ya sé que ganaste una beca, tuviste que Yo, trabajar yo allá. estoy en Zona Franca trabajando como supervisor de producción. Tengo anécdotas que cuento de ese episodio. Ujú. Podíamos entrar en la clasificación de un hijito de papá y mamá, clase media trabajadora, gracias a Dios mis padres ambos empleados. Y de repente mi primer trabajo es como supervisor de producción en una línea de producción con 150 operarias en un turno de la noche en una zona franca en Jaina, con Ok. personal de personas De las primeras, ¿verdad? De las primeras zonas francas, me sí, la parece. Itabo fue de las primeras zonas Sí. francas de República Dominicana. Y el gran conocimiento de sociología dominicana que yo pude adquirir a esa temprana edad, de sensibilidad, Ya. las situaciones que yo veía y que se presentaban a diario, o sea, y cómo esas personas todavía se presentaban a trabajar, y las situaciones que evidenciaban, pues también potenció mucho mi sensibilidad social. Porque Y fuiste expuesto a un grupo de claro, personas que no era tu círculo exactamente. social, o sea, se te abren los ojos a una realidad Ni mi círculo diferente. socioeconómico tampoco. Yo Correcto. venía ya de tener una educación en una universidad Sí. buena en República Dominicana y tenía que manejar este personal. Y pues, te digo, es como una inmersión express con 22 años, liderar Entonces voy 150, entendiendo mucho de tu sensibilidad. 150 operarias, que te puedo decir que ahí pasaban, o sea, muchísimas Tú cosas. entender sus circunstancias, Claro, o sea, temas del hogar y carencias, así te mismo es. hacen muy sensible desde esa edad. Y no, y la empresa es Baxter, Ujú. tuve jefes, Bernardo Álvarez, Wilfredo Mercado, mi gran amigo Gerardo Martínez, que tuve referentes y jefes que también me ayudaron mucho en el proceso. Por ejemplo, en esa zona franca había una dinámica muy interesante y era que, salvo faltas graves, no se podía prescindir de los servicios del personal. Entonces, tú siempre te tenías que ir por el lado largo, por el lado difícil, porque si tú tenías una persona conflictiva, una persona con diferentes problemas de conducta, de lo que sea, tú no te podías ir por la vía fácil de prescindir de su servicio. Tú tenías que, como se decía en esa época, bregarla. Ese era el Ujú. término, brégala. En pocas palabras, resuelve, manéjate, porque ella no la vamos a sacar, a menos que Otra escuela a de menos que, liderazgo para ti, porque la forma fácil claro, es sal de claro, esa y entra otro, pero es trabajarlo, a ver si es verdad que hay potencial, o si, así si mismo se es. puede redimir o no, pero eso toma tiempo, inversión y Entonces, una escuela wow, y también se fomentaba mucho la integración con el personal. Entonces, yo te puedo decir que yo me iba a hacer domplinadas, ok, la famosa domplinada los fines de ok. semana. eh, Iba a fiestas de cumpleaños de los colaboradores. Para mí eso Ellos fue te veían como uno de, o sea, como sí, uno sí. de ellos. Bueno, esa confianza hay que ganársela. También eso es parte del liderazgo. O sea, la gente tiene que ver tu parte humana y tú te Así tienes que es. ganar, porque muchas veces hay incluso una estadística que dice que el 5% de las personas te rechazan tan solo verte, Ujú. por un tema biológico, por Sí, un sí, tema de sí, sí. condicionamiento, Como lo que ven, la la percepción, o percepción sea, a veces inmediata, sí. hasta traumas que tú tengas, a veces como dijo Correcto. una persona el otro día, bueno, pero es que este señor se parece mucho a un exnovio que yo tuve. Ya, ahí Entonces hay está muchas cosas rechazado. que te hacen que te rechacen. Entonces muchas veces cuando tú entras a la primera, hay personas que te ven distante, te ven que no realmente tú no eres su realidad o su contexto socioeconómico, y tú tienes que ganarte esa confianza y al final de cuentas evidenciarle que tú eres un ser humano igual que ellos, que la vida te ha puesto en una realidad, entre comillas, privilegiada, pero que tú lo único que estás haciendo con esa realidad es ponerla al servicio de ellos. Wow. O sea que al final de cuentas eso hay que ganárselo, como Sí, todo en la vida sí. que tiene valor, y todo lo que en la vida tú te llena de satisfacción, tú te lo tienes que ganar. Y parte de eso es ganarse la confianza de la gente y que la gente te siga como líder. Eso se tiene que trabajar. Entonces, la vida se encargó de irte colocando las Sí, sí, experiencias para prepararte para lo que eventualmente vienes a hacer, que es sí, realmente la referencia de lo que es la inversión en el material humano, en el sí. desarrollo del liderazgo. Entonces,
Cuéntame un poco de ese origen, porque me dijiste ahorita el talonario. Encontraste el Sí, talonario, tu mamá sí, hacía algunos cursitos aquí y allá, sí, pero ¿cómo pasa de eso a claro. hacer la referencia a lo que es Intras, Ok, digamos, esa excelencia de preparar ese espacio donde yo conozco personas de mi cercanía que me dicen, cuando Ney hace un evento, yo no tengo que saber quién él va a traer. O sea, yo voy, porque yo sé que es un evento que va a ser bueno, que va a añadir valor a mi vida. Y wow, qué espacio te has ganado de confianza en la gente. ¿Cómo llegas de ese talonario a poder traer a los escenarios dominicanos referentes mundiales en el área de liderazgo, de gestión, personas que en muchos casos sé que fue su primera visita al país, o sea, sí, que no habían venido y que nadie se le hubiera ocurrido sí, traer esas figuras? ¿Cómo, sí. cómo pasa de ahí a ahí? Mira, te voy a hacer la parte de la historia, Ujú. pero también voy a tratar de reforzarla con qué elementos han contribuido a ese De éxito. acuerdo. Y esos elementos también tienen que ver mucho con la formación que yo recibí de joven y de adolescente. Yo hago ese primer evento, me va muy bien. ¿Con quién? ¿Te recuerdas? Sí, claro. A Ah, Félix López Capel, amigo mío, ahora se va para el TEC de Monterrey precisamente con una posición importante. estamos hablando de un dominicano, No el español. un español. Yo, Lo traes de yo España. había estudiado maestría en España y Ok, conozco a esta persona, ya. nos hacemos muy amigos. Él ya es muy joven, también daba clase en la universidad. Cuando se me prende el bombillo de hacer el seminario, la primera persona que yo pienso es en él. Y yo lo llamo y le hago literalmente el siguiente planteamiento. Él y yo nos decimos tigle, porque él decía que nosotros no hablábamos como los dominicanos, nos decíamos tigle. Entonces él y yo nos decimos tigle. Tenía mucha confianza con él. Le digo, tigle, mira, te tengo esta propuesta. Quiero hacer un seminario. Yo no tengo dinero. Yo solamente tengo una tarjeta de crédito. Tengo el límite de la tarjeta de crédito, ni siquiera tenía los fondos. Yo tenía un buen empleo, pero te digo, vine con deudas, estaba ahorrando, tenía mucho compromiso. Eh, yo, si el evento sale bien, te puedo pagar tanto. Si el evento no sale bien, yo me comprometo a que todos los gastos asociados a tu visita, yo los voy a cubrir al 100%. Pasaje, estadía, traslado, alimentación. ¿Qué año Yo, estamos hablando? 96. Ok. Y mi amigo dice que sí. A eso también luego se añadió mi buen amigo Porfirio Quesada, que fue como la contraparte local del evento. Y el evento sale bien. Con eso yo me compro mi primera computadora, pero yo estoy empleado. Yo estoy empleado y yo sigo empleado hasta el año 2000. Yo en el 96 hago este primer evento, me va bien, veo la fórmula. En el 97 sigo haciendo eventos puntuales, Ney Díaz, generando esos chelitos adicionales, ya yo Sí. recién casado de febrero. Y estoy empleado como director ejecutivo de la ONEC, que es la Organización Nacional de Empresas Comerciales. Tengo una posición asalariada. Tengo el programa de televisión. Estoy dando clases en la universidad, o sea, buscando Wow. el pluriempleo para generar Ajá. ingresos. Y puntualmente estoy haciendo estos eventos. Ya la cosa va cogiendo forma y en el 98 yo lanzo la marca Intras y con la marca Intras empieza otro ciclo. ¿Tiene algún significado el nombre? Integral Training Solutions. Que Ese es incluso el nombre legal. legal. Intras empieza en el 98, en febrero, empezamos un primer evento precisamente con la marca. Ya yo había hecho varios eventos, 6, 7, 8 eventos, pero con la marca empezamos en febrero del 98. ¿Quién fue tu invitado? Joel Santos, el ministro de Oh, Energía, sí, que era oh, local, vicepresidente de ok. tesorería era profesor en la universidad, en la Camaima, y era vicepresidente de tesorería de Banco HD. ¿Te recuerdas dónde lo hiciste? Sí, claro. Sí, sí, en el hotel. Bueno, ahora sí, no creo, creo que es Clarion ahora, pero en esa época era el Hotel Plaza Nac. Claro, Sí, claro. sí, sí. En un inciso, ahí me casé yo. Ah, mira, qué bien, qué En el bien. 2001. La Exacto. primera boda Ah, de qué ese lugar bien. fue No, yo hice en muchas el cosas 2001. interesantes ahí. La verdad que ese hotel tengo muy buenos Sí. recuerdos. Ok. Empezamos ese evento. Yo sigo manteniendo mis clases en la universidad, mi programa de televisión, mi empresa y mi posición en la ONEC. Yo acepto la propuesta en la ONEC, le digo, miren, señora, yo hago esto puntualmente, hago estos eventos. Y ellos me dijeron, no, no, Te dieron la sigue, libertad. sígala adelante porque eso incluso nos ayuda a nosotros. Ya. O sea, que no era algo que yo estaba haciendo Sí. por la A izquierda o al margen, no, escondido. lo dije el día
No me habían contratado, corrijo. En la entrevista yo lo dije, ¿qué tú haces? Yo hago esto. Y ellos me contrataron con esa Salvedad. salvedad. Eh, 14 horas al día, fines de semana, corrido. Yo trabajaba 7 días a la semana, 14 horas al día. O sea, yo salía del trabajo y me iba a mi otro trabajo. Mi hora de almuerzo salía iba a mi empresa. Pues ya yo tenía un localcito, etcétera, etcétera. Tenía un par de empleados. 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, antes de ir a la oficina, lo primero que yo hacía era pasar por allá, dejar todo listo, ya yo entraba a las 9 al trabajo. O sea, cuando tú estás apasionado con algo, tú estás Así viendo los es. resultados, eh, yo le digo a la gente, tú tienes que tener claro que va a haber una etapa en la vida donde prácticamente tú vas a tener que enfocarte en esa sola cosa. Y vas a tener que dejar a un lado algunas otras. A sabiendas de que cuando el agua se nivele, la marea se nivele, tú vas a tener que retomar esos temas. Tuve una mujer muy comprensiva, tengo una esposa muy comprensiva, fue mi novia, era mi novia ya cuando había hecho mi primer evento. Y ella me apoyó al cien por Wow. ciento. O sea, me apoyó al 100% con su comprensión, porque si yo me hubiese topado con una pareja que me dice, tú no me estás dedicando tiempo, tú no le dedicas tiempo a la familia, la hija Sí. tuya prácticamente no te ve, si me hubiesen hecho esos reproches que yo vi a otros amigos que se los hicieron, quizá otro gallo cantaría. Mi esposa simplemente se montó en el barco conmigo y se trabajaba conmigo los fines de semana y se ponía a pegar labels para enviar los labels. O sea, me apoyó en todo momento Wow. incondicionalmente. Gracias Y por eso es una de las mencionar cosas eso. que yo digo. La decisión probablemente más importante que tú tomes en tu vida es la pareja que tú escoges. Así es. Porque esa persona te puede o elevar, empujar o Así es. acompañar, o esa persona te puede arrastrar al suelo y no dejarte De levantar. nuevo, otro paralelo, un saludo. Mi esposa, mi compañera, 35 años en los proyectos Sí, que tenemos juntos. Y aprovecho para mencionar el nombre de una persona que he admirado desde chiquitico, que es señor Frank Ranieri. claro. Un día reunido con él en el club de allá, estábamos ahí con un grupo. Entonces estaba haciendo una historia como la que tú estás haciendo de tu vida, la de él. Entonces, él menciona un momento muy difícil cuando muchos de sus familiares, él estaba en una loquera cuando le metió eso de Punta Cana, Punta Sí. Cana. Pero él le pregunta a su esposa, si tú sigues conmigo, o sea, ¿tú crees que yo estoy loco? Porque si tú crees que yo estoy loco, yo dejo esto. Y ella le dice, no, no, yo estoy contigo. Y dice, el que por esa respuesta y esa afirmación y esa compañía, bueno, Punta Cana es hoy Punta Cana Claro, y nos puso en el mundo. O sea, así mismo es. eso para mí es una referencia de un visionario espectacular. Mira, y parecido a ti, aprovechando esto, él no pensó en un inicio que iba a ser un polo turístico. Él pensó que iba a ser algo de agricultura. Lo Claro, que pasa es que terminó siendo muy pequeño, aunque es grandísimo, pero para arroz, muy pequeño. claro. Y por una circunstancia que hoy no me toca compartir, bueno, cayó en temas de turismo. Pero gracias por ese punto. Sí, sí, Gracias sí. por ese punto, porque yo doy fe de eso. No estuviera aquí contigo si no fuera por la compañera. No, no, Y te no. voy a decir algo más. La compañera y la familia de mi esposa. O sea, es un paquete completo Sí. que ha estado ahí también. No, no, no. La familia es clave y vital en la trayectoria. Cualquier persona con un grado eh, reconocible de éxito, si tú te das cuenta, tiene un entorno de apoyo importante. Así es. Eh, y dentro de ese entorno de apoyo y círculo de apoyo, pues la pareja es muy importante. Yo te Así es. puedo contar anécdotas hasta de cuando éramos novios. O sea, cuando yo tuve la tesitura de irme a estudiar a España, yo tenía la opción de un posgrado de 1 año y la opción de una maestría de 2 años. Estamos hablando de una época que no había ni WhatsApp, Así ni es. FaceTime, ni internet, Así ni es. nada. O sea, era todo llamada telefónica que tú tenías que llamar casi en clave Ujú. rápidamente. Y, y mi novia ahora, mi esposa en ese momento novia, me dijo, ¿cuál es la que más te conviene de las 2 opciones? Y Wow. yo te dije, no, la maestría. Y Wow. dice, pues vete a hacer tu maestría que yo te espero. Wow. Eh, si hubiese habido un grado mínimo de egoísmo, me dice, vete el año, Claro. porque yo no quiero que tú te vayas Esperar 2 años todo ese porque me tiempo. arriesgo de perderte Así es. o de que tú te enamores por allá. Sí. Entonces, ese tipo de Total. desprendimiento, tú lo que te haces, cuando tú te rodeas de gente así, tú lo que haces es que vuelas. Así es. Conectado otra vez con la historia, ya en el año 2000, empecé en el 98 y en el año 2000 eso había tomado una dimensión que ya era absurdo yo estar empleado, porque el costo de oportunidad de lo que yo podía llevar esa empresa estando
100% 100%. dedicado de lleno, Sí. pues El potencial era... era el potencial y el nivel de expansión y lo que me estaba demandando a Ya. nivel de energía y Y enfoque. tenías una gran pasión. O sea, Exacto. Y ya yo había descubierto para ese momento, o sea, yo te digo, eso es lo mío. al día de ¿En qué hoy, año estamos hablando? Que tú dices 2000. esto, No, no, 98, 97. 98, No, el 97 cuando yo empiezo a ver esos seminarios, ver las evaluaciones. eso te llena Al día de hoy, Ajá, yo leo todas las evaluaciones de mis 2 empresas. Y te estoy hablando de cientos de evaluaciones. Las tremendo. leo todas. La- Pregúntale a mi personal si tú Sí, quieres, tú vas, las leo todas. A mí hay que enviarme copia de todas las evaluaciones. Las veo todas porque eso me te- alimenta mi sentido de sí. propósito. Wow, Sobre todo cuando tú estás viendo los resultados. tremendo. Porque no hay nada que motive más que los resultados. Sí, así es. Los factores que te combino que han contribuido con lo que es ahora mismo Intras, está también todos esos rasgos de personalidad. Y de ese ejemplo que yo recibí. O sea, yo soy una persona extremadamente respetuosa del tiempo, las expectativas y los recursos de los otros. Para mí, tú no puedes fallar. Tú no puedes fallar a la esperanza y a la expectativa que mucha gente pone en ti. Y eso con los clientes pasa lo mismo. Es decir, hay un grado de compromiso y un respeto a esas tres cosas. Que al final de cuentas, lo que ha sido Intras es un reflejo de mi personalidad. A Así mí, es. yo en esencia lo que valoro mucho cuando una persona confía en mí, cuando una persona deposita su confianza en mí, eh, y eso simplemente se refleja en el negocio. Excelente. Eso ha sido, no sé si yo me atrevería a decir que la clave del éxito de Intras, ese Gracias por... compromiso y ese sentir, esa empatía hacia las personas que confían en ti. Sí. Oye, has hecho cientos de eventos. O sea, Sí. estamos hablando del 98 a hoy. No te voy a decir unos cuantos miles. Sí, ¿verdad? De Sí, eventos. claro. Bueno, incluyendo los Solamente locales y todo Skills eso. hace muchas empresas, Exacto. hace cientos de eventos. Pero quiero que nos enfoquemos en Intras, Sí, en los eventos que vamos a llamarlo, no sé cómo lo llamas, internacionales. sí. Ok. Dame 3 personas o 3 eventos que te marcaron, o sea, fueron cosas y que te dejaron. 3 invitados que tú dices, wow, Mira, cuando tú me hiciste la introducción, pues lo que más se conoce y lo que más ruido hace, obviamente son esas grandes conferencias, es lo que tiene más publicidad, es lo que trae una... Pero eso a nivel de volumen de negocios, overall, no representa ni siquiera un 10% de negocio. Y de Intras puede ser un 15% del negocio. De hecho, es tanto lo que yo me entrego en cuerpo y alma a esas actividades, tanto lo que me apasiona, que ni siquiera son las más rentables, quiero decir, porque yo lo que quiero es ahí que los clientes míos tengan la experiencia del siglo. tu Lo pago que es pasa, esa satisfacción. no, eso arrastra otras cosas, o Ya, sea, eso ya, arrastra muchas otras ya, cosas, o sea, hay clientes que luego te piden conferencia ya. para ellos. Hay clientes, yo tengo ahora mismo, antes de venir para acá, vengo de un cliente que me está pidiendo replicar un evento que yo hice, pero para ellos, completo, Ya, con speaker y todo. ya. Te posiciona. Tengo esos momentos de Pero no te vas a intimidad. escapar de darme 3 No, ejemplos. claro que sí. Tengo momentos de intimidad con esos expertos. Ah, Aprendo mucho. eso vale Tengo oro. momentos de intimidad con los clientes, un Claro, espacio abierto. O sea, hay muchos. Y también no te deja dinero. O sea, sí. esto es un negocio, esto no es una ONG. Ujú. Pero nosotros hacemos muchas actividades in-house, talleres, hacemos al año 80 talleres, enviamos cientos de personas fuera a capacitarse. Hay muchas cosas que nosotros hacemos. Figuras referenciales, speakers, porque si me centro en los Sí, expertos que hemos traído, se nos va a ir el podcast ok. completo. Pero son 3 nada más. Sí. ¿Tú quieres que sean de los grandes eventos, esas figuras referenciales? Lo que te ha tocado, si lo quieres sacar de los Es que, expertos, donde tú lo quieres sacar, pero mira, uno 3, de ellos definitivamente fue el doctor Stephen Covey, ok. que fue el primero que yo traje. El papá, Padre, claro. wow, Sí, estuvo sí. Lo aquí. traje en el 2007 por primera vez. Una salida fuera de la zona de confort brutal. Y Para él, para mí, o para ti sea, por, por lo que cobraba el doctor ya, Stephen porque era Covey, por hacer un evento de otro nivel, 450 personas que ya, yo nunca había hecho, yo lo que venía haciendo las talleres, por la logística que implicaba, ya, porque tenía un partner también que venía que tenía la licencia de Franklin Covey, tenía que lidiar un poco en ya, sociedad, por la dimensión del personaje, porque el señor venía en un jet privado, eso tenía una logística, o sea, todo, ya, todo, una incursión fuera de la zona de confort. Otra persona que nunca le he dado el debido crédito, él lo sabe, se lo he dicho, pero quizá no públicamente, es el doctor Juan José Agudelo, que fue una persona que yo conocí prácticamente por accidente en el año 2000 y
y todavía te puedo decir que es de la persona que más ha influenciado en mi forma de pensar. ¿Qué te dejó? ¿Qué semilla? No, es que los mensajes que él daba en esas conferencias y el hecho de que fueron muchas en un periodo muy comprimido de tiempo, eh, fueron impresionantes. O sea, prácticamente yo pude sobrevivir a la crisis bancaria que hubo aquí en el año 2002, que nos impactó fuerte en 2003 y 2004, en gran proporción a todas esas conferencias que hicimos de manera conjunta con él. ¿Lo traías de Porque dónde? él vivía en Miami en esa Ah, época, ok. pero él era, era speaker, pero tenía mucha sensibilidad y era muy reflexivo. Y como te digo, muchas de las cosas que él decía ahí, al día de hoy, todavía yo las planteo de una forma u otra en mi libro, influencia cuando yo soy Dime speaker una. también. Uf, me la está poniendo difícil porque ahora ¿Qué? es como hacerte un ranking. Ajá. No, pero Pero no tiene que ser la más, pero algo que tú recuerdas. mira, algo que al día de hoy yo hasta lo hablo mucho en mis conferencias es sobre la famosa vocecita. Que él dice que luego se convierte en vocesota. Y cómo cuando tú empiezas a fallar, cuando tú empiezas a faltar a tu palabra, cuando tú empiezas a hacer compromisos y no los cumples, Ujú, desde poner un despertador ujú. y no despertarte a la hora y dejarlo ahí aplazar, hasta yo comprometerme que voy a llegar una hora y no llegar a esa hora, hasta hacer un compromiso con una persona y no cumplir. Cada vez que tú vas faltando a tu palabra, tú estás generándole a tu voz interna una duda de no creer en ti, de que tú no cumples tu palabra. Y en el momento determinado en el cual tú dices, voy a hacer esto, voy a lanzar este proyecto, voy a escribir un libro, esa vocecita tiene Dice, un expediente armado claro. ¿Por qué no lo va a de hacer? todas las cosas en las cuales tú has faltado a tu palabra contigo mismo muchas veces y te dice literalmente, eso tú no lo vas a poder hacer. Y eso es lo que llaman las famosas dudas. Pero las famosas dudas tú las alimentas en la medida en que tú no vas cumpliendo con tu Claro, palabra constantemente. claro. Y si sigo No, ejemplos está del bien, doctor está bien, Agudelo, está son muchas, bien. pero por ejemplo, ese para mí, el no cumplir con mi palabra, a la principal persona que perjudica es a mí mismo. Claro. Porque mi subconsciente empieza a dudar de mi palabra. Y cuando yo me comprometo con algo, a hacer una dieta, a hacer un régimen de ejercicio, a cumplir con una meta, el primero que está dudando de mí soy yo mismo. Excelente. Esa fue una gran Y inversión. falta la tercera, que es Ajá. Ram Charan. Cuéntame. Ram Charan yo lo traje 3 o 4 veces. Rancharán para mí fue también una figura referencial. Hay una frase de Rancharán que me ha quedado más grabada de por vida. Y te digo, estoy siendo injusto con mucha gente, pero te estoy No, mencionando no tres. porque el injusto Exacto, soy yo que te estoy exacto. pidiendo tres. Yo aprendí de Rancharán que una visión sin ejecución es un espejismo. O sea, que la clave está en la ejecución, en remangarte las mangas y dedicarte. Como líder. O Como sea, líder y como líder, tener los ojos en la parte operativa. No, que al final de cuentas sueños y planes tenemos todos. Okay. Lo que diferencia a los líderes de éxito de los líderes promedio o incluso no deberían llamarse líderes es la capacidad de tangibilizar las ideas, de concretizar proyectos desde la concepción y la visión hasta que se tangibilice. Y ese énfasis en la ejecución lo aprendí de él también. Aprendí también una frase muy importante que es una vez una tendencia se instaura, tú no puedes pelearla. Simplemente tienes que navegar con ella y, como dicen en inglés, cope with it. Hay cosas que te pueden estar dando en la sociedad que tú no tienes, que no te gustan, que puedes influir positivamente en ellas, pero saben que están ahí y que tienes que manejarte con ellas. Y tienes que saberte adaptar a eso, influir con las circunstancias y no quedarte en un rol de lamentación y de queja de que antes era así y ahora no es así. Así es. Porque lamentablemente, como dijo el doctor Kobe, volviendo otra vez a esa referencia, está el famoso círculo de preocupación y el famoso círculo de influencia. Entonces, tu círculo de influencia, que es el más pequeño, es donde tú tienes injerencia y tu círculo de preocupación son las cosas que tú no controlas. No controlas. Entonces tú te tienes que enfocar en las cosas que tú sí controlas y ver cómo esas cosas que tú controlas influencian tu círculo de preocupación. Algo que no me puede faltar en este tema, de todas esas experiencias maravillosas en Intra, pero tienen que haber algunas desafiantes, Sí. donde no salió como tú pensabas, Claro. donde aún el invitado
no reunió las expectativas. Entonces, ¿qué me diría de eso sin mencionar necesariamente el nombre o dar muchos detalles? ¿Qué sucedió y cómo reaccionaste? ¿Cómo eso Mira, fue parte de tu formación? Porque el que no enfrenta esas circunstancias sí. realmente no madura, no crece. Mira, de verdad, yo me considero una persona muy privilegiada por muchas cosas. Pero te puedo decir que una de las cosas por la cual yo me siento más privilegiado es por la actividad a la que yo me dedico. Y no porque por el legado que da y el impacto que tiene, sino por la humildad que te genera. ¿Cómo así la humildad? La humildad que te genera. Este negocio, tú, es como el golf. Tú lo puedes estar haciendo súper bien. Puedes haber tomado todas las medidas preventivas. Puede pasar una cosa que te cambie totalmente el juego. Eh, Siempre va a haber la actividad que no se está llenando, que se ha llenado 5 veces y la sexta no se llena. Siempre tú tienes que entender que toda la medida preventiva que tú tomes, todas las precauciones, yo que soy ingeniero industrial, certificado en ISO, la empresa, todo, al final de cuentas, cuando ese reloj dice on, tú estás en manos de otra persona. Tu marca está en las manos de esa otra persona, que es el speaker o el facilitador que está dando la charla. Y tú puedes tener cierta injerencia, pero tú no eres esa Y en persona. ese cambio, cuando ese control pasa de tus manos a la de ese Esa speaker, esa transición. Es como transición, casi ¿verdad? como cuando tú Ya, entregas a tu hijo claro, a un cuidador. así es. ¿Qué experiencias has tenido? Ay, Dios. No, pero yo te voy a decir una cosa. Yo cuando termino un evento, sobre todo una conferencia, que te digo, lo primero que yo le digo a esos expertos es, yo necesito que tú tengas mucha apertura. Hay gente que tiene unos egos allá arriba. Tú te vas y yo me quedo. O Entonces sea, tú, a la ver si entiendo. conversación vamos a partir de la premisa de que cuando se termina esa actividad, tú te vas y yo me Y- quedo y- dando la cara. pero entonces lo que tú me estás diciendo es que tú preparas a esa persona. Tú no te imaginas. O sea, Yo no para dejo que nada al azar. entonces lo que tú estás haciendo, y esto es una lección de Pero lo que liderazgo, está tú dentro de estás mi círculo, minimizando minimizando el el riesgo. riesgo Sí, pero estoy trabajando por en la mi círculo. preparación. Claro, estoy trabajando en mi círculo de influencia. Claro, En lo que eso yo lo que puedo tú puedes controlar. controlar. Cuando Como yo, él lo toma y como él... claro, yo pero digo en mi charla que tú te tienes que acostar, y en mi libro también, todos los días, mi charla TEDx, que los invito a que la vean, tú te tienes que acostar todos los días con la sensación de que tú diste tu 100%. No todo va a salir como tú querías, eso es imposible, y van a salir cosas mal. Pero tú incluso cuando salen las cosas mal, tú tienes que decir, tú sabes qué, mira, yo hice todo lo que pude para que saliera bien. Simplemente las circunstancias, y yo digo que eventualidad y evento tienen la misma raíz etimológica. O sea, van a pasar cosas porque eventualidad y evento es lo mismo. Entonces, cuando yo te quiero contar, o sea, yo en las conferencias, la espalda mía, gracias a Dios yo hago ejercicio, pero está todo el tiempo tensa, porque no estoy ahí. Yo no tengo el control de lo que está pasando. Entonces, cualquier cosa, ay, espérate, pero que se está abundando mucho con ese ejemplo. Está encendiéndose demasiado y la gente está no sé cuánto. Si yo tengo un diálogo interno que estoy ahí todo el tiempo trabajando y es ese compromiso que yo tengo. O sea, eso es un one shot. Esa persona da una conferencia y se va. sí, Entonces, tus eh, clientes son los que se quedan. yo le Y digo a los entonces, clientes, yo le digo a los clientes, perdón, a los colaboradores de nosotros, hay que tener una paranoia sana porque nosotros somos tan buenos como nuestro último evento. O sea, la gente no se acuerda necesariamente del evento que tú hiciste hace 2 años, 3 años que ellos fueron. Ellos se están acordando de este que están viviendo. Tú tienes que trabajar para minimizar la probabilidad de que las cosas no salgan bien, a sabiendas que tú no lo controlas todo. lo que tú me estás describiendo es que tú tienes un alto nivel de control de calidad Sí, realmente en tus eventos. obsesivo. Pero algún ejemplo de algo que con toda ese control, con todo que tú te preocupas y todo eso, en algún momento se te salió algo que No, dijiste, pero te puedo poner un ejemplo. Lo que pasa ajá, es que también, y donde más se evidenció fue en la pandemia. Si tú me preguntas a mí, dime alguno de tus superpoderes, yo te diría, mira, mis superpoderes, que yo soy una persona energética, en algún momento puedo que me está como impulsivo, ujú, siempre orientado a la acción, pero cuando hay una crisis, es como si yo estuviera haciendo una cirugía de cerebro. O sea, yo me pongo como de Matrix, solamente me concentro en la variable que controlo y me enfoco. Te puedo mencionar un caso con el mismo Rancharán. Se envía brief,
En la última actividad que él vino hace ya 10 años, se le envía el brief, tenemos la reunión de enfoque, todo se le explica cuál es la naturaleza del evento. El evento es un evento de un día completo. Todos los detalles se brifea, se le dice el target que va, cuántas personas van, todo, porque yo no dejo nada al azar. Y el mismo día de la actividad, él me dice, mira, yo me tengo que ir a las 2 de la tarde de hoy, porque tengo un compromiso. Y me llama el asistente, mira, ¿tú crees que él se podía ir a las 2 de la tarde? Y yo, no, pero que el evento se llama A Day with Rancharán. El día No es entero. A Morning with Rancharán. Y el que está pagando aquí está para estar. No, pero es que él tiene que irse, tiene que estar en, no me acuerdo que era, en Carolina del Sur a tal hora, porque tiene un board. Digo, yo me senté con él, respiré hondo y me senté con él. Mira, yo quiero que tú entiendas esto. Yo tengo aquí una cantidad de personas que vinieron a un Day with Rancharán. Pero con esta calma, porque tú sabes que tú dependes de esa persona. Sí. Si esa persona te salta con una malcriadeza o se incomoda con tu manejo, aunque te devuelve el dinero, Tú tienes la gente tú ahí. tienes a la gente ahí sentada y tu Claro, credibilidad tu se pone en credibilidad. juego. Entonces tú tienes que tener esa humildad de que al final de cuentas tú dependes del otro y que hay cosas que van ¿Y a cómo salir. resolviste? Ahora estoy yo tenso. No, A me ver senté cómo con él, tú le expliqué, hiciste. mira, tú tienes que tener, Un negociar. avión lo estaba esperando, a lo No, mejor. negociamos 4:30. Negociamos Ok. 4:30. Yo le dije, Bueno, yo te voy a conseguir. Era a las 5. sí. Al final terminó a las 5. Ok. Pero negociamos 4:30. Ya después de las 4:30, ya la gente está que. Sí. Le conseguí un vuelo que era, puse mi equipo a resolverle. Mira, te conseguí un vuelo que tú puedas salir, vas a llegar a tiempo. Voy a tener un chofer esperando. También darle la tranquilidad. Voy a tener un chofer esperando desde que tú salgas, tú te montas, tú Te te voy vas a por ahí resolver. mismo. Pero resuélveme a mí, que Pero yo tú me tengo tienes una que resolver a responsabilidad. mí, pues yo tengo un compromiso. Excelente. Bueno, Y así te puedo mencionar muchas sí, anécdotas. no, pero también tiene mucho que ver. Yo creo que tú tienes un alto nivel de responsabilidad Sí, con la gente que tú sirves, sí, pero entonces eso se traduce a un alto nivel de control de calidad. sí, O sea, de tratar de anticipar claro. qué puede salir. Un evento de nosotros empieza a las 9:05 de la mañana y le damos esos 5 minutos de margen en lo que la gente, si se parqueó y se Sí, perdió un poco en el hotel o la escalera eléctrica, 9:05 esté quien arrancar. esté. O sea, ¿por qué? Porque el que llegó temprano yo tengo que Sí, respetarlo. honrarlo, honrarlo. O yo no puedo penalizar al que llegó puntual y así te puedo decir muchas cosas que nosotros hacemos de manera ortodoxa. Y la gente lo sabe, la gente sabe que la gente ya llega temprano. Sí, Pues sabes que a las sí, 9:05 estamos empezando. claro. Y, el horario Ya tú has y hecho un nos track convocamos a las record. 8:30. Ya, Decimos el evento empieza a las 9. sí, Les recomendamos llegar antes para que se registre, etcétera, etcétera. sí. Pero yo no te digo 8:30, porque el que llega a las 8:30, entonces entiende que empezó tarde. No, yo te digo, el evento empieza a las 9. Y empezamos a las 9:05 para darle ese chancecito. Óyeme, esto está riquísimo. Yo tengo 3 temas Vamos arriba. que no puedo dejar de que lo incluyamos. Sí. Empezaste a escribir libros. Sí. Eso obviamente no ha sonado hasta ahora. O sea, obviamente no es algo que tú tenías pensado desde un inicio. ¿Cómo surge esa inquietud? ¿Y cómo es ese proceso? Mira, yo escribir siempre ha sido. De hecho, hace poco hablando de gratitud, le escribí a un profesor de literatura de mi época del colegio. Te lo juro que me llegó así un flash y digo, cónchale, yo nunca le he escrito a esta persona para darle gracias en la influencia que tuvo en mí, el impacto que tuvo en mi carrera como escritor y en mi pasión. Es otro principio, liderazgo. O sea, Sí, y en recordar mi eso. pasión por escribir. Y hace como, al profesor Jacobo Walters, lo puedo decir, hace como una semana, menos de una semana, de nada le escribí a Facebook, le di las gracias. A mí me gusta escribir desde pequeño, desde Ok. pequeño. Yo esa clase me la disfrutaba haciendo los famosos essays, o sea, los ensayos Sí. en inglés, esa lectura crítica que él nos enseñaba, a ver más allá de lo que son las palabras. De hecho, yo ayudaba a colaboradores, tenía como un pequeño negocito, le daba coaching para escribir sus essays, eso me generaba cierto ingreso. En los trabajos que tuve todo el tiempo busqué excusas para escribir. O sea, teníamos una página O en el sea, que escribir periódico. para ti es natural, terapéutico desde pequeño. Pero en algún momento No, dice, espérate, esto que yo hago, es que todo el que escribe, su sueño es escribir un libro. entonces sí lo tenías. O sea, Sí, yo quería escribir un libro. Ok. Yo quería escribir un libro. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay mucho trecho y uno se auto boicotea y uno se mete una cantidad de historias mentales y excusas para no hacer las cosas que al final, como yo digo siempre, cada excusa tiene un miedo oculto. Hay un miedo detrás de cada excusa. Si tú lo analizas, cada excusa siempre tiene algún tipo de miedo detrás.
Y yo lo aplazaba, como mismo hice también con el tema de las conferencias. Simplemente lo aplazaba porque no quería afrontar el reto. No quería la exposición que me podía crear, escribir un libro, etcétera, etcétera. Hasta que tomo la decisión, empiezo a dar los pasos, pero también en el proceso también lo estaba dilatando mucho, lo estaba dilatando mucho. Hasta que un día tengo una conversación con una persona accidental en un evento y me hace un comentario que me dice que los libros no se terminan, los libros se liberan. Y ahí Exacto. es que yo digo, no, que se libera, o sea, tú lo sueltas. Ya hay un Lo momento que tú suelta. tienes que soltar el libro nunca va a estar perfecto Ya. como bajo tu criterio. Lanzo mi primer libro, Las 12 Preguntas, en el 2019. Es un éxito rotundo. Entra la pandemia, el libro se convierte casi en una referencia para personas que estaban en ese momento leyendo mucho y por el contenido que tenía era Fue un buen muy timing. aplicable, Fue un buen muy timing. aplicable. Sí, nosotros lanzamos el libro en septiembre y la pandemia empieza en marzo. Ah. Yo creía que eso se iba a caer todo, las No, ventas. pero que a ese momento la gente estaba trancada Ahí es cuando más a se vende leer. el libro. Me empiezan Tremendo. a pedir conversatorios, yo hablo sobre el libro tiene una demanda impresionante. Y luego en pandemia decido escribir mi segundo libro a partir de... O sea, fueron bastante seguidos. Si escribes en el Yo diecinueve, estos fueron bastante seguidos porque yo el que lancé en el 2019 lo empecé a escribir como en el 2017 ya. y el que empecé a escribir en el 2020 Ujú. lo terminé en el 2024. Ok. O sea, yo ese Ese libro, es restar. Ristar se tomó 4 años prácticamente en terminarse. Entonces, vamos a la pregunta. Dame una pregunta de esas 12. ¿Cuál tú Tú toma una. eres una persona que suma? Esa es una pregunta Esa es la que pregunta debemos simple. hacernos. Sí, soy una persona que suma. Y Soy confiable. ya. Soy íntegro. Soy feliz. Soy exitoso. Soy un líder. Todas esas son preguntas que yo te hago en el libro. Y yo te llevo por un camino donde tú haces una introspección para darle una respuesta Cada una de esas correcta a preguntas. esa pregunta y te acompaño en caso de que la respuesta sea no, a, a darte la pauta para que sea eventualmente un sí. Y eso te saca o sea, no te ponen víctima, porque somos muy fáciles a culpar de nuestras circunstancias, de lo que no Sí. somos, en No, otro, o lo que no tuve, lo que no me sí. pasó. No, Pero es la una idea pregunta a ti. ¿Cuál es? es una guía de introspección, pero yo le metería a decirle también que es un manual de autoempoderamiento. Al final de cuentas, nosotros hay muchas cosas a nuestro alrededor que pueden impactarnos, pero qué hacemos nosotros con ellas es una decisión personal, netamente Total, personal. Y pues hay total. miles de ejemplos por ahí de personas que con mismas circunstancias que una persona tomaron un camino y otra persona tomaron otro camino. Entonces yo lo que te hago en ese libro básicamente a base de anécdotas, reflexiones, es guiarte en ese proceso de introspección y luego tratar de que tú trates de dar una respuesta afirmativa. Eso en las Excelente. 12 preguntas. Entonces, Restart, Restart surge en la pandemia, surge con la intención de ser una guía de referencia para superar crisis y momentos adversos. Y con el tiempo se convierte en un manual de referencia para todo el que quiera alcanzar su siguiente nivel, superar retos y superar desafíos. Está compuesto por 7 acciones claves, cada una de las dime palabras: una. reenfocar, explorar, solucionar, transformar, avanzar, trascender, reajustar. Ahí están todos para ti. Bueno, señores, todas las acciones necesarias para crecer, Sí. para ir al próximo nivel, consigas esos dos libros, 12 preguntas y Restart por Están Navy. publicados, el Restart también se publicó en España, un editorial lo acogió, le gustó muchísimo a la editora, dijo yo quiero imprimir esto aquí en Excelente. España. Y las 12 preguntas, increíblemente, como son las cosas, como se dan las cosas, ahora va a salir en España. O sea, Wow. Restart, Salió el éxito de primero. Restart ha impulsado que un libro que Tu se libro publicó en el anterior. 2019 se vaya a Excelente. publicar ahora en España. Dos cosas me quedan. También te has convertido en conferencista, Sí, que eso no estaba como, no estaba en el ese plan, sí no estaba en el plan, para nada. ¿verdad? Cuéntame de eso. Bueno, yo en julio del 2024 estoy de vacaciones y recibo una invitación para dar una charla a TEDx ¿En qué lugar? aquí. Aquí, Sí, ok, en República. TEDx Santo Domingo. Yo en ese momento, cuando recibo esa invitación, mi primer impulso era decir que no. O sea, era en septiembre. Yo nunca había dado una conferencia en mi vida. Yo había dado clases en la universidad. Yo daba la bienvenida en mis eventos.
Yo había ido, yo tenía un podcast, pero eso de pararme frente a 200, 300 personas, 400 personas de una conferencia, yo no lo tenía no lo tenía en mi scope. Yo siempre decía que yo iba a estar behind the scenes, que mi trabajo iba a hablar por mí, yo no tenía que estar hablando, todo lo que sobre mí lo iba a decir mi trabajo. Pero cuando recibo esa invitación, me quedo, hago lo que yo siempre hago cuando empiezan a abundarme las dudas. Y yo inmediatamente me di cuenta que eso era algo que yo quería hacer y que yo me iba a arrepentir el resto de mi vida si yo no lo hacía. Esa invitación no se iba a repetir en otro momento. Y cuando sucede eso, yo digo que sí. Yo digo que sí, sí, mira, sí, sí. Sin saber qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cuál iba a ser el tema. Estamos hablando dentro de 2 meses. Dije, sí, yo lo voy a hacer. Y una verdadera incursión fuera de la zona de confort. Exacto. Pero yo tenía algo que yo tenía bien claro, era que si yo decía que no y no aceptaba ese compromiso, Te iba a quedar con eso. con 90 años, si Dios me da mucha salud, todavía yo iba a estar arrepentido. Algo me decía, hazlo porque te vas a arrepentir. Acepté el compromiso, hice lo que tenía que hacer, me preparé como en todo. Y Conociéndote a ti sí, y haciendo algo fuera de tu zona de confort, sí, sobre todo, sí. me puedo Tú imaginar no te imaginas. No te el lo puedes imaginar. esfuerzo que tú No te lo, pusiste para prepararte para ese no te lo evento. puedes imaginar. Tú te lo puedes imaginar y yo Pero digo que no todavía te no lo me lo puedes estoy imaginar. imaginando. No, no, no. Aparte que yo no lo digo con orgullo, pero yo soy una persona perfeccionista. Sí. Eso te ayuda en muchas cosas, en otras cosas Correcto. no te ayuda tanto. Tiene luces y sombras. Exactamente. Y yo decía, además una charla TEDx tiene muchas particularidades, como Sí. yo digo. Y es Una un charla tiempo, tú TEDx tienes el tiempo tienes 18 minutos, súper limitado. mensaje contundente Correcto, y tu tataranieto lo van a ver correcto. Queda ahí. el resto de tu Qué vida. Entonces, responsabilidad. qué compromiso. Pero ¿qué pasa? Que cuando voy a esa primera conferencia, ya se me acercan al final. Yo quiero hacer esto allá. Yo quiero replicar esto. Yo quiero llevarte como conferencista. Yo quiero tal. Entonces, es esa conferencia La que abre traza las el puertas. pistoletazo para yo con mi carrera como speaker. Sí, yo no me veía hace un año y medio, yo no me imaginaba que yo me iba a parar dentro yo estaba el viernes, la Porque última conferencia mía fue el viernes sí te pasado. viste como escritor, porque has sido escritor, Sí, pero no te viste nunca en un rol de speaker. de speaker. No, no, no. Y te voy a decir una cosa. Por eso que yo le digo a la gente, haz incursiones fuera de la zona de confort porque tú no te imaginas las puertas que se te van a abrir. Wow. Ahora yo no espero el momento para dar otra conferencia. O sea, es igual que pues no espero el momento para escribir mi próximo libro, el dar conferencias, ver el impacto positivo que tú puedes tener en 1 hora y 15 minutos en las personas, esa retroalimentación de positiva hacia tu propósito, yo no lo cambio por nada ahora mismo. O sea, yo te digo, ojalá yo pudiera dar 40 conferencias aquí a final de año, que feliz lo haría. Increíble. Qué fascinante tu historia. Yo quiero terminar con la historia de cómo te involucras con WOBI. WOBI es aquel lugar donde se dan estas conferencias a nivel global en Nueva York, ¿verdad? Pero no solamente vas tú, sino que te has convertido en un referente, la persona responsable en la República Dominicana de traer todos estos CEOs y ejecutivos. Sí. Y cuéntame un poco de eso. Mira, el evento es el World Business Forum y la organización se llama WOBI. Te lo digo porque incluso personas que han ido se refieren al evento como el WOBI. WOBI es World of Business Ideas, que es la corporación que tiene el World Business Forum, pero hace otros eventos. Te hago ese matiz no tanto por tu comentario, sino porque hasta yo mismo a veces me confundo. Traer un poco de claridad, porque WOBI y World Business Forum es como prácticamente lo mismo. Entonces, hace 14 años yo voy por primera vez a ese evento. Quiero ver de qué se trata, me interesa cómo llevarlo a representar a la República Dominicana. Voy la primera vez, quedo fascinado. 14 o 15 años. La segunda vez escribo, tengo una cita con una persona que me va a recibir como para conocerme. Cuando llego a la cita, esa persona está súper arrollada con unos temas, con unas inscripciones. Yo le digo, mira, hola, yo soy Ney. Y la persona me dice, hola, y sigue lo suyo. La persona que está supuesta a recibirte y toda yo creía que yo iba a reunirme el presidente de Intra, una reunión, a cuadrar ya lo que vamos a hacer, y esa persona me dice en medio de su ajore, como decimos en buen dominicano, hola, ¿qué tal? Y siguen lo suyo. Y yo me devuelvo con el rabo entre las piernas, cojo mi evento, pero digo, wow, me guayé, como decimos en buen dominicano. Pero yo hablo siempre de cuando tú tienes algo, un enfoque claro, tú tienes que seguir.
vuelvo y le escribo, pero esta vez le escribo al jefe de esa persona. No, República Dominicana, le escribo al jefe de esta persona, me dice, mira, él lo ve como algo marginal, le dice, mira, yo no tengo ningún problema, pero tú lo vas a hacer bajo la sombrilla de Guatemala, que ya nosotros tenemos una alianza, tú vas a los participantes tuyos, tú lo vas a inscribir bajo la sombrilla de Guatemala, van a ser como quien dice participantes de Guatemala. ¿Tú no tienes problema? Yo no tengo problema, yo lo que necesito que me Tú permitan lo que quieres venir que y me lleva tu demuestren, gente. me permitan demostrar. Yo lo que quiero es que me abran la La puerta, porque yo sé de lo oportunidad. que yo soy capaz. Así es. Raúl, primer evento de World Business Forum que va a República Dominicana y yo llevo 54 participantes. Y no estamos hablando- Casi el doble de lo que está Estamos llevando. hablando de un evento élite, Sí, costoso, no, importante. muy importante. Sí, un evento muy importante. Eso habla muchísimo de tu influencia. 54. Pero fíjate cómo tú has estado sembrando, o sea, todos esos años ya tus Claro. conferencias. No, y uno ha construido una credibilidad. La gente la gente se montó en ese avión. Ney, si es Ney está detrás de esto, Ney me dice Vamos. que esto es bueno, vámonos toditos. Entonces tú llevas 54 Sí, personas. yo llevo el doble de lo que Guatemala llevo. O sea, ya tú te puedes entender Claro. que yo me convertí en una celebridad. Claro. Ya el que me había dicho no sé cuánto quería conocerme. Te ignoró la primera vez. No, la que me ignoró, yo nunca, mira, yo no que tú hicieras algo con él. No, yo me ponía en su lugar de él. Era una señora. Y yo creo que solamente ella se va a enterar de esto si ella ve este podcast. Ajá. Porque yo nunca se lo reproché. Porque después ella se convirtió en la principal sponsor de nosotros, Ya, tal. ya. Simplemente ella no tuvo la inteligencia emocional en ese momento de una crisis que estaba manejando. Ujú. De darte la decir, atención. mira, dame un chancecito, hablamos ahora, conversamos en un segundo. Ya me dijo así y no me volvió a buscar al lado. Yo le escribí, bueno. Y ahí yo me convierto como una especie de mini celebridad y ahí es que donde la persona que me dio la oportunidad me dice, no, yo quiero que tú representes esto directamente en República Dominicana. O sea, yo no necesito tenerte bajo la sombrilla de nadie. Si tú hiciste esto la primera vez, ¿qué será? Y el resto ha sido historia. Este año llevamos 88 participantes. No. Pero viene todo de un rebote, de un chance. Claro. Y luego ya entonces demostrar. Entonces yo le digo a la gente, tú tienes que dejar hasta en los trabajos. Yo no voy a emplearme por ese salario. Mi hermano, entra y hazte imprescindible. Así es. Hazte visible, que después que tú te adentro y tú eres bueno, Así es. nadie te va a dejar ir. Te van a pagar lo que tú quieres, lo que tú pidas. Así es. Pero primero tú tienes que demostrar. Así es. Hay que gente que quiere recibir sin demostrar. Y eso le está pasando mucho a los jóvenes ahora mismo. Sí. O sea, bueno, esa es la generación. En inglés se dice entitled. No sé en español. Entitlement. Sí, ellos sienten que merecen. Merecimiento. Ajá, merecimiento de que la oportunidad arrancó ya. Sí. O sea, este trecho no lo tengo que ni que caminar. Sí. Sino... No, yo te digo, tú, que me van a pagar muy poco. Es que te van a pagar muy poco, pero si tú eres bueno, te van a pagar mucho. Entonces, no te pagan, te siguen pagando muy poco 2 o 3 años después. Bueno, pero ya tú te fuiste con el aprendizaje, la práctica, el prestigio, el currículum. Vete a otro sitio. Pero tú tienes que entrar bajo la premisa de que aquí, después que yo entre, aquí no me van a dejar salir ni matado. Entonces, eso fue un poco lo que yo hice. Ese principio yo lo hago en todo. En todo. O sea, con clientes, con tal. Yo quiero que tú me des la oportunidad. A veces estaba en una reunión con una institución importantísima en la República Dominicana, con un proyecto impresionante. Y yo le dije a los clientes, miren, yo no soy un mal vendedor, yo soy un mal vendedor. Yo quiero que hagamos esto, nada más. Porque a mí va a ser mucho más fácil entrar con eso pequeño, que después yo sé que eso se va a expandir. Porque yo primero tengo la experiencia, segundo sé lo que hay que hacer, tenemos el know-how y tenemos la calidad del compromiso. Entonces siempre va a ser mejor vender algo pequeño y luego a partir de ahí crecer, que no vender nada por decir, no, si me pagan tanto yo no vendo. En inglés se dice entrar en la puerta, o sea, poner un pie en la puerta. Pie en la puerta. Ya entraste. Y después que tú entraste, tú te dieron la chance de demostrar y poner tu calidad a prueba, en evidencia. Excelente. Ney, he disfrutado este tiempo como tú no te imaginas. Y hay tanto que decimos tela por dónde cortar, porque son tus vivencias. Pero tengo una última pregunta. Dale, que estamos aquí. Porque Ney es muchas cosas. Ney tiene muchas facetas, ya le hemos oído, el empresario, el emprendedor, el perfeccionista, el Ney que no se
detiene ante la Mentor. adversidad. El mentor, el El speaker, el escritor, el que invierte en otro grupo social para entender y comprender la Sí, realidad humana. Todo sí, eso. sí. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando se habla de Ney Díaz, que un día ni Ney ni Raúl estarán, ¿verdad? ¿Cuál tú quisieras que fuera tu legado? ¿Cómo debe decir esa tumba? Cuando, y no es mucho, no es largo, no, ¿sabes? Siempre es, aquí está Ney Díaz. Ney Díaz fue, Una persona decente que trató de aportar al éxito de los demás. Que hizo todo lo que pudo y estuvo a su alcance para contribuir al éxito de los demás. O sea, la decencia en todas sus un manifestaciones. ciudadano responsable, No, como un padre, empleado, como un jefe, padre, como un jefe, la decencia. un amigo. Sí, la decencia, ser una persona decente. Es para mí, y mi propósito es aportar conocimiento para el éxito. Entonces yo mezclo las dos cosas. Yo quisiera ser una persona que intentó ser decente en todas sus manifestaciones y que quiso aportar al éxito de los demás. Con eso me conformo. Bueno, yo soy testigo. Yo soy testigo de que eso es real, que ya lo estás haciendo y te animo a que lo sigas haciendo porque estás impactando muchas vidas. Me alegra muchísimo lo que haces. Soy sí, un fan tuyo realmente de todos estos años. Y al final, la gente dirá, alguna gente dirá, ah, sí, qué bien. Y como que no tiene empresa y no le gusta viajar y no le gusta. Se pagó un Yo precio. lo que digo es, el dinero es como el oxígeno, como el aire. Todos lo necesitamos para vivir, pero nadie vive para respirar. Entonces, al final de cuentas, si tú pones todas estas cosas por delante y las haces bien y las haces con compromiso, el éxito / dinero va a venir, porque simplemente va a venir como un resultado, va a venir como un premio, va a venir como un reconocimiento a la labor cumplida. Claro. Entonces tú tienes que ver eso, lo material, como el premio de tú cumplir tu propósito de hacer las cosas bien. Así es. Pero al final de cuentas es muy importante. Yo digo siempre, donde hay visión, hay provisión. Exactamente. O sea, tú arrancas, tú Sí. tienes tu idea, y si lo haces con la honestidad, con el esfuerzo, con la integridad con que lo haces, Sí. obviamente hay cosas, recursos Que van a llegar. seguir, van a Y llegar. gracias a Dios, pues Así nos sido. ha ido bien. Yo sí he disfrutado de este tiempo. Bueno. Gracias, Ney, por Un esta placer. inversión en nuestro espacio. Tú tienes tu podcast también, o sea, Sí. tú tienes tu... Pero a ver si lo invertimos los roles. No, Para cuando exacto. cuando lo Cuando reactive. cuando tú quieras, me encantaría. Sí. Porque hay muchísimo o sea, no tuvimos el tiempo para yo decirte, wow, pero hay muchísimo paralelismo y disfruto muchísimo conversar contigo. Gracias por darnos De este nada. tiempo a un momento para líderes. Nos vemos más adelante.